En el día de su elección, el Papa León XIV apareció en la ventana del Palacio Apostólico para dar su primera bendición. El mundo observaba, sediento de palabras de esperanza, de dirección, de claridad espiritual. Entre fragmentos de una homilía breve, pronunciada en latín y luego traducida, pronunció algo que provocaría repercusión en los pasillos del Vaticano durante años. El amor de Dios es... Y entonces se detuvo. El silencio se apoderó de la plaza. Fue como si una frase hubiera sido arrancada en el momento crucial, como si algo demasiado profundo para expresarse hubiera sido deliberadamente dejado en el aire. Desde entonces, teólogos, periodistas religiosos y fieles más atentos han intentado entender lo que ocurrió. ¿Qué quiso decir León XIV con esa frase incompleta? ¿Por qué no la terminó? ¿Y por qué nunca más habló de ella directamente? La frase se convirtió en un símbolo, un eco del misterio que envuelve el amor divino, pero también una invitación a la búsqueda, a la contemplación y a la conversión. Este video es una inmersión en esa verdad olvidada, que no fue ocultada por miedo, sino quizás silenciada por reverencia, y que ahora, más que nunca, necesita salir a la luz. ¿Quién fue el Papa León XIV? León XIV, nacido Gregorio Angelo Marelli, fue elegido en medio de un escenario eclesial turbulento. La Iglesia enfrentaba tensiones internas entre conservadores y progresistas, además de una pérdida creciente de influencia en los países secularizados de Europa. Era un hombre de pocas palabras, pero de profundo silencio espiritual. Conocido entre los cardenales por su piedad discreta, Marelli se destacó no por discursos inflamados, sino por gestos concretos de caridad y sencillez. Antes de llegar al trono de Pedro, había sido arzobispo en una región rural de Italia y, posteriormente, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahí escribió varios pareceres sobre cuestiones morales contemporáneas, siempre con fidelidad a la tradición y a la palabra de Dios. Su elección fue considerada una elección de equilibrio, un hombre fiel a la doctrina pero sin rigidez farisaica, sensible al sufrimiento humano pero sin concesiones doctrinales. La frase dicha en su primera aparición pública dejó clara su línea de pontificado. Un papa que no pretende agradar al mundo, sino recordar a todos que el amor de Dios es real, exigente y transformador. La frase que nunca fue completada. Informes internos del Vaticano señalan que la frase fue originalmente escrita en sus apuntes personales. Según uno de sus asesores más cercanos, él habría completado la frase en un encuentro privado con seminaristas. El amor de Dios es más exigente que cualquier ley, porque no se contenta con partes. Él quiere al hombre entero. La frase, aunque no fue publicada en los documentos oficiales, circuló discretamente entre obispos y teólogos. Algunos la acogieron como una gran intuición espiritual, otros como una visión excesivamente rigurosa para los tiempos modernos. Pero en hecho la frase tiene un fundamento sólido en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. En la primera carta de San Juan leemos: Dios es amor, pero ese amor, como nos revela el Evangelio, es crucificado. Es el amor que se entrega, que se dona hasta el fin, que perdona, pero que también purifica y exige conversión. El amor que exige todo. El problema de muchos discursos contemporáneos sobre Dios es que han transformado su amor en un sentimiento vacío, en una aceptación pasiva, en una especie de tolerancia universal que no transforma ni santifica. Pero el verdadero amor de Dios es aquel que transforma, que convierte, que purifica. Jesús no dijo, vengan tal como están y quédense tal como están. Él dijo, venid a mí todos los que están cansados y yo los aliviaré. Pero también, vete y no peques más. El amor que acoge es el mismo amor que exhorta. En el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos la definición del amor divino. Amar es querer el bien del otro. Todos los bienes vienen de Dios. El amor es la primera vocación del hombre,
Pero el mismo catecismo recuerda que ese amor es gratuito y al mismo tiempo exige respuesta. El amor es exigente. Quien ama quiere la felicidad plena del otro. Y eso implica conversión, renuncia, sacrificio, cruz. El Papa León XIV quería recordarnos eso. El amor de Dios no es permisivo. Es un fuego que consume impurezas como el oro refinado en el horno. Y quien desea ser amado por Dios necesita estar dispuesto a ser moldeado, purificado, transformado. El silencio que incomoda. ¿Por qué el nuevo Papa jamás retomó ese tema? Se sabe que el sucesor de León XIV optó por un estilo pastoral más enfocado en la escucha y en la misericordia visible, evitando temas que pudieran parecer demasiado duros para un mundo cansado, herido y muchas veces alejado de la práctica sacramental. Sin embargo, muchos teólogos alertaron sobre los riesgos de un discurso centrado únicamente en la acogida, olvidando la exigencia evangélica de conversión. El amor sin verdad se convierte en connivencia. La verdad sin amor, en brutalidad. La Iglesia siempre ha buscado el equilibrio entre ambos. León XIV veía claramente ese peligro. No por desconfianza hacia el mundo, sino por amor al alma humana. Él sabía que el hombre moderno, acostumbrado al confort emocional, necesitaba ser recordado de que el verdadero amor libera, pero no ilude. Conforta, pero también corrige. Esa corrección, sin embargo, fue vista por algunos sectores eclesiales como demasiado dura, y por eso, según fuentes internas, las palabras de León XIV fueron dejadas de lado, evitadas, silenciadas. Pero el silencio puede ser más elocuente que las palabras. Y su eco sigue resonando, especialmente en tiempos en que muchos buscan un amor que no confronte. La raíz bíblica del amor, que exige. Las Escrituras son claras. El amor de Dios no es neutro, ni indiferente. Es un amor que mueve, que transforma, que invita a una respuesta. Cuando Dios llama a Abraham, no dice, quédate como estás. Él dice, sal de tu tierra, hacia la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Cuando Jesús encuentra a los primeros discípulos, no dice simplemente, los amo. Él dice, síganme. Mateo 4:19. Y el joven rico le ofrece todo, pero le exige todo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Luego, ven y sígueme. Marcos 10:21. Ese es el amor que no se conforma con la mediocridad. Es el amor que desea elevarnos a la estatura de Cristo. Un amor que, según San Pablo, nos apremia. Es decir, que nos impulsa a vivir de manera nueva. El autor de la carta a los Hebreos lo resume con fuerza. Porque el Señor corrige a quien ama y castiga a todo hijo que recibe. Hebreos 12:6. El amor de Dios es, por tanto, pedagógico. Él educa, Él forma. Él no solamente quiere consolarnos, quiere salvarnos. Y para eso, Él nos moldea. El testimonio de los santos, amor y cruz. No hay santo que no haya comprendido ese amor exigente de Dios. No hay verdadero crecimiento espiritual sin cruz, sin renuncia, sin desapego. Santa Teresa de Ávila decía que el amor de Dios es un fuego que arde sin consumir, pero que purifica sin cesar. Santa Faustina Kowalska, en su diario, escribe que las mayores gracias llegaron en los momentos de mayor sufrimiento, pues ahí se sentía más cerca del corazón de Jesús. San Juan de la Cruz es aún más directo. El amor no consiste en sentir cosas grandes, sino en despojarse y humillarse por amor de Dios. Y Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, decía, amar es darlo todo, es darse a uno mismo.
Todos comprendieron lo que el Papa León XIV deseaba que el mundo no olvidara. Dios nos ama de forma total y por eso mismo desea nuestra entrega total. Un mensaje que nuestro tiempo necesita. Hoy, más que nunca, la frase inacabada de León XIV necesita ser retomada, no por curiosidad teológica, sino por urgencia espiritual. La humanidad está sedienta de un amor que sane, que libere, que dé sentido a la vida. Y ese amor solo puede encontrarse en Dios, pero no en cualquier amor, en el amor verdadero, en el amor exigente, en el amor que salva. La misión de la Iglesia es anunciar ese amor, no solo con palabras, sino con testimonio, en la liturgia, en la doctrina, en la caridad concreta. El silencio de León XIV no puede continuar. Su frase necesita completarse en cada corazón, con obras, con entrega, con santidad. La educación del corazón. ¿Cómo Dios forma a sus hijos? Dios es Padre, y un Padre que ama verdaderamente, educa, corrige, enseña. El amor divino no es posesivo ni manipulador, pero sí formador. Él moldea con paciencia, espera con misericordia, pero jamás abandona el proyecto de santidad. En el libro de los Proverbios leemos: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te disgustes por su reprensión, porque el Señor corrige a quien ama como un padre al hijo a quien quiere. Esa pedagogía divina se hace presente en todas las etapas de la vida cristiana, desde la infancia de la fe, cuando el cristiano experimenta el consuelo de la gracia, hasta las noches oscuras del alma, cuando Dios parece esconderse no por crueldad, sino para purificar el amor. El amor que Dios quiere formar en nosotros es un amor maduro, firme, constante, no un amor de ocasión, condicionado a bendiciones o sentimientos, sino un amor que permanece incluso cuando todo parece derrumbarse. Santa Catalina de Siena escribió: «Cuanto más crecen las tempestades, con mayor firmeza se apoya el alma en el amor de Dios». El Papa León XIV deseaba que los cristianos volvieran a buscar ese amor profundo, no un amor que solo consuela, sino que edifica, purifica, madura. Amor y verdad. El desafío de la predicación actual. Una de las crisis más sutiles de la evangelización moderna es el miedo a anunciar la verdad en nombre de la compasión. Muchos líderes espirituales con buena intención pastoral suavizan u omiten verdades fundamentales de la fe católica para no herir, para no alejar. Pero la verdad no hiere cuando se dice con caridad. Al contrario, ella libera. Jesús declaró con firmeza: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». No hay liberación sin verdad, y no hay verdad que no pase por el amor. El Papa León XIV buscaba restaurar ese equilibrio. La frase inacabada que marcó su pontificado no fue un error de comunicación, fue un gesto profético, un silencio cargado de sentido, que nos obliga a preguntarnos: ¿qué estamos haciendo con el amor de Dios? ¿Será que usamos ese amor como excusa para permanecer en el pecado? ¿Será que lo hemos reducido a una sensación de acogida? ¿O será que permitimos que nos transforme? El amor de Dios exige respuesta, y esa respuesta es la santidad. La vida transformada por el amor de Dios. Cuando comprendemos la profundidad del amor divino, nuestra vida no puede continuar igual. Una vez tocado por ese amor, el corazón humano es llamado a un cambio de rumbo. Conversión en la raíz de la palabra significa volverse a Dios, hacia su voluntad, hacia el bien verdadero. El catecismo enseña: la conversión es ante todo obra de la gracia de Dios que nos reconduce a Él. Pero esa gracia pide cooperación. Dios no obliga a nadie a cambiar. Él invita, Él llama, Él espera. Y cuando decimos sí, Él comienza una obra nueva. Él transforma dolores en caminos, cruces en puentes, caídas en el aprendizaje. Por eso el amor de Dios, aunque difícil de comprender, es el mayor tesoro que podemos recibir. El Papa León XIV lo sabía. Él quería que la Iglesia dejara de tratar el amor de Dios como un tema abstracto y lo colocara en el centro de la vida cristiana con todas sus consecuencias.
Una herencia que debe ser redescubierta. Hoy, más que nunca, la frase inacabada de León XIV necesita ser retomada, no por curiosidad teológica, sino por urgencia espiritual. La humanidad está sedienta de un amor que cure, que libere, que dé sentido a la vida. Y ese amor solo puede encontrarse en Dios, pero no en cualquier amor, en el amor verdadero, en el amor exigente, en el amor que salva. La misión de la Iglesia es anunciar ese amor, no solo en palabras, sino en testimonio, en liturgia, en doctrina, en caridad concreta. El silencio de León XIV no puede continuar. Su frase necesita completarse en cada corazón, con obras, con entrega, con santidad. La frase completa. El registro no oficial. Uno de los documentos privados más comentados entre los teólogos cercanos al pontificado de León XIV es una homilía jamás publicada oficialmente. Fue escrita a mano, guardada durante años en los archivos personales de un cardenal de la Curia romana, y solo salió a la luz después de la muerte del pontífice, de forma extraoficial. En el pasaje final, él escribe: «El amor de Dios es más fuerte que la muerte, más exigente que el pecado, más dulce que el consuelo humano y más profundo que toda razón. No es un sentimiento, sino una persona. No es una idea, sino una cruz. No es solo perdón, sino llamado. Él me mira, me hiere, me levanta y me llama a darlo todo». Esa descripción nos remite directamente a Cristo crucificado. El culmen del amor de Dios no es el consuelo, sino la entrega. Y quien desea amar como Dios ama, debe pasar por la misma vía, la vía del sacrificio. Por eso, la frase que comenzó con un silencio público, termina con un grito silencioso. Dios me quiere por entero, no una parte de mí. El testimonio de quien lo entendió. Existen hombres y mujeres en todos los tiempos que entendieron esta radicalidad. Gente común, anónima, que vivió el Evangelio de manera intensa. Una mujer que cuidó de su esposo con Alzheimer durante 20 años y que dijo: «No sé si el amor de Dios me libró del sufrimiento, pero sé que Él me enseñó a amar en medio del sufrimiento». Un joven que luchaba contra la pornografía, pero que, al descubrir la belleza de la castidad, afirmó: «Dios me ama tanto que no quiere que sea esclavo de mis deseos. Él quiere que yo lo ame de vuelta». Un sacerdote que perdió la voz tras un cáncer de garganta y que pasó a celebrar misas en silencio, con gestos, lágrimas y la mirada fija en el crucifijo, diciendo: «Ahora comprendo el amor de Dios que habla más fuerte cuando el mundo calla». Todos ellos comprendieron, a su manera, lo que León XIV quería recordar. El amor de Dios lo exige todo, pero a cambio, da al mismo Dios. ¿Cómo responder a ese amor? Si es verdad que el amor de Dios es exigente, entonces nuestra vida debe cambiar. No por miedo, sino por gratitud. No para merecer ese amor ya que es gratuito, sino para no desperdiciarlo. ¿Cómo entonces responder a ese amor? Con vida sacramental. La Eucaristía es el mayor signo del amor de Dios,
Participar en la misa no es una obligación, sino una respuesta de amor. Con oración fiel, incluso sin sentir, incluso sin ganas. Amar es perseverar. Con renuncia al pecado. No podemos decir que amamos a Dios y vivir en estado de pecado grave. El amor exige conversión. Con caridad concreta. Amar a Dios es amar al prójimo, especialmente a los pobres, a los olvidados, a los enemigos. Con entrega total. Ponerse en las manos de Dios incluso cuando no entendemos sus planes. Como María, que dijo, hágase, y permaneció firme incluso al pie de la cruz. La oración del silencio. León XIV era un hombre de pocas palabras y largos silencios. Enseñaba que la oración más profunda no es aquella llena de frases, sino aquella en la que el alma se calla ante Dios y deja que Él hable. En una de sus meditaciones privadas escribió: «Cuando el amor de Dios me toca, no hablo, me postro, porque no hay palabras humadas que contengan ese misterio, solo el silencio adorante comprende el infinito». Tal vez por eso dejó su frase incompleta en público, no por miedo, sino por reverencia, porque el amor de Dios es tan inmenso que solo puede ser recibido de rodillas. El desafío para nosotros hoy. Ante todo esto, estamos llamados a hacer un examen de conciencia. ¿Qué imagen del amor de Dios he cultivado? ¿Será que he reducido ese amor a un consuelo emocional? ¿Será que he usado la misericordia como excusa para permanecer en los mismos pecados? ¿Será que solo he buscado un Dios que me bendiga y no un Señor que me santifique? Es hora de volver al Evangelio con valentía, de redescubrir que amar a Dios es más que cantar alabanzas, es obedecer, es cargar la cruz, es servir, es morir al ego y renacer en el amor verdadero. El Papa León XIV, con su frase interrumpida, quizás hizo lo que ningún discurso largo podría hacer: confrontarnos con la pregunta más esencial de la vida espiritual. ¿Realmente amas a Dios o solo amas los beneficios que Él puede darte? ¿Estás dispuesto a dejar que Él te transforme aunque duela? ¿Estás dispuesto a perderlo todo si es necesario para ganarlo a Él? Una oración final. En este momento, te invitamos a silenciar tu mente, recoger el corazón y hacer una breve oración de entrega. Señor, no comprendo completamente tu amor. A veces me consuela, otras veces me desafía. A veces me sana, otras veces me hiere. Pero creo que todo esto viene de ti. Sé que me amas y por eso quieres todo de mí. Toma lo que soy. Rompe lo que deba ser roto. Rehaz lo que esté torcido. Quiero ser tuyo, no a medias, sino completamente. Enséñame tu amor, enséñame a responder con fidelidad. Invitación final. Si este mensaje tocó tu alma, si la frase de León XIV resonó en tu corazón, no dejes que muera aquí. Permite que esta semilla crezca. Vuelve a la oración. Retoma el camino. Confiesa tus pecados. Comulga. Reza el rosario. Haz silencio ante el sagrario. Y sobre todo, ama. Ama como Dios ama, sin reservas, con profundidad, con verdad.
Comparte este video con alguien que necesite redescubrir el verdadero rostro del amor divino y escribe en los comentarios, ¿qué entiendes hoy sobre el amor de Dios? Suscríbete al canal para recibir formaciones como esta todas las semanas. Tu presencia aquí es importante. Que el silencio de León XIV se convierta ahora en nuestra respuesta viva, completa y santa.